es algo muy valioso para mí, algo muy importante, algo muy especial, y es que palabras faltan para describir lo bueno que ha sido Dios con nosotros y compartir la palabra del Señor. Es una gracia y una misericordia tan enorme, sobre todo para aquellos que Dios nos escogió para esto. Quiero que vaya conmigo, por favor, a lo que es el libro de Jueces, libro de los Jueces, capítulo número 13, versículo 1 al 5. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 1 al 5. Por favor, se pone de pie cuando se lo encuentre, y a continuación la lectura. Lo tenemos, hermanas. Libro de los Jueces, capítulo número 13, versículo 1 en adelante. Hoy quiero hablarles acerca de un hombre muy peculiar en la Biblia, y ese hombre es Sansón. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, la palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? 40 años. Y había un hombre de Sora, o de Sorá. Y ese hombre era de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Póngale atención a eso. A esa mujer apareció el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová se cree que era Jesucristo del Antiguo Testamento, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tome asiento, por favor. Ya habíamos orado. Por lo tanto, hoy quiero hablarles acerca de un pensamiento que Dios me ha regalado, titulado Las 5 riquezas que poseía Sansón. 5 riquezas que poseía este hombre que acabamos de leer. Y es que qué llamativo, qué historia trascendental, qué historia tan importante. Y es que cuando hablamos o pensamos acerca de riquezas, se nos viene a la mente una cuenta bancaria, se nos viene a la mente dinero en efectivo, se nos puede venir a la mente una chequera, se nos puede venir a la mente todo lo que pinte oro, riqueza. Pero hoy hagamos un stop y detengamos acerca de las 5 riquezas que poseía Sansón. Y es que generalmente es extraordinario hablar acerca de un hombre que Dios lo llamó, y que recordamos al hombre que arrancó puertas, al hombre que venció ciudades, al hombre que le bastaba una quijada de un asno para destrozar a muchos filisteos, y así sucesivamente mató a miles de personas. Y el gran Sansón tenía algo especial, y hoy yo quiero hacer énfasis en que no es tanto la riqueza económica, sino las 5 riquezas que encontramos a la luz de la palabra del Señor a través de este hombre. ¿Sabe? El problema no fue, podríamos decir, Sansón en sí, sino las decisiones que tomó. Y es que realmente cuando nosotros hablamos de administrar, necesitamos pensar en las riquezas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado riquezas, una de ellas puede ser tu familia, puede ser lo que hoy tengas el llamado, y de eso te quiero hablar en esta noche, porque solamente debemos agradecer a Dios por todo aquello que nos ha dado. Debemos
llamado. Vea usted la escogitación y el llamamiento que tenía Sansón antes de nacer, y eso da mucho de qué hablar, porque cuando Dios te elige a ti o me elige a mí para un llamado, eso debes de tenerlo presente, porque bien Dios pudo haber elegido a otra persona con más capacidad, a otra persona con actitudes mejor que las de nosotros, pero usted y yo debe de tener muy presente, debemos de tener muy presente que Dios nos ha llamado. Y la primera riqueza grande que tenía Sansón era su llamamiento, es decir, lo escogido que había sido. Y citamos Jueces 13:5, porque el niño será nazareo a Dios. Vea usted la expresión, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios, pensando en el pueblo de Israel, eligiendo una familia, y por si fuera poco, estaba eligiendo a una mujer estéril. ¿Qué le parece? Dios estaba eligiendo a Sansón con lo que menos podía esperarse, una mujer ya de avanzada edad, una mujer que no podía dar a luz, escogiendo a Sansón desde su nacimiento. Aquí comprendemos que Sansón no llegó por casualidad a este mundo, y quiero hacer énfasis en esto. Usted y yo no hemos venido a la congregación, no hemos sido llamados al evangelio por coincidencia, no hemos sido llamados por accidente, no hemos sido llamados porque alguien nos llamó terrenalmente. Este llamado ha sido celestial, este llamado ha sido divino. Allá nosotros, si lo tomamos en poco, olvidamos que Dios es el que nos ha llamado. Sucedía que Sansón llegó en su nacimiento y fue anunciado, su nacimiento por un ángel, por el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, les decía en la lectura, que se cataloga como Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se cree que el ángel de Jehová era Jesucristo cuando venía y daba un anuncio o hacía algún milagro en el Antiguo Testamento. Su vida fue apartada por Dios. La vida de Sansón fue apartada o fue escogida directamente por lo divino, por lo celestial, por Dios mismo. Lo mismo pasa con usted y yo. Hemos sido escogidos por Dios. El evangelio se trajo a nuestra vida, o Dios nos llamó a través del evangelio, no por casualidad, no por coincidencia, no porque nosotros la podíamos todo. E incluso nosotros, con nuestro orgullo, con nuestros errores, con nuestro pecado, no merecíamos ni la más mínima gota de sangre del Creador. Sin embargo, Él quiso escogernos. Por eso la primera riqueza que debe de tener en cuenta todo cristiano, que al igual la tenía Sansón, es el llamado. Ahora Dios te dice una cosa muy importante, que tú eres escogido antes de nacer. Así como Sansón ya tenía una escogitación, o Dios tenía una escogitación para él, así Dios la tiene para ti. Ahora, ¿qué implica ese llamado? El llamado que Dios nos hace implica consagración, santificación, propósito, objetivo divino en convertirte tú en esa herramienta que Dios va a hacer en tu vida, para tu comunidad, para tu familia, para tu ciudad, para tu iglesia. Dios te ha escogido con esa finalidad. El llamado de Sansón era igual. Dios lo había llamado para liberar a aquel pueblo cautivo que estaba, para aquel pueblo que estaba sufriendo por 40 años de masacre. Las cosechas se robaban, las familias eran destruidas. Parecía que el pueblo de Israel iba de mal en peor, porque habían hecho una tan sola cosa, lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia y misericordia, había escogido a Sansón para cumplir un propósito divino. Así Dios te ha escogido a ti en la ciudad de la Unión, te ha escogido en tu familia, te ha escogido en esta congregación para cumplir un llamado. Ahora, como te decía, fue anunciado por un ángel. Su vida fue apartada por Dios, su existencia tenía propósito. Sansón no tuvo que inventarse un propósito, Dios ya se lo había dado.
Ahora, su llamado implicaba consagración. Sí, Señor, claro que sí, porque era nazareo. Eso significaba que el nazareo era apartado para Dios. Así era de consagrado esto. Por eso Sansón nunca se había pasado navaja en su cabeza, nunca se había rapado. Se cree que andaba algunas trenzas enormes, largas, y era un hombre altamente apartado por Dios. Ahora, esa forma en que Dios lo había escogido significa consagración. Ser escogido no significa ser invulnerable. Es decir, si tú eres escogido, no nos creamos autosuficientes que lo podemos todo. Aquí hay algo importante que aprender, que esta es una de las grandes tragedias que cometió Sansón, el creerse autosuficiente por un momento. Se le había dicho que había sido escogido, pero no siempre vivió como escogido. Entienda esto: Sansón es un hombre excepcional, uno de los jueces importantes, pero parecía ser que él no tomaba en cuenta el llamado que Dios le había hecho, y eso es un error. A veces nosotros también cometemos el mismo error. Hemos sido escogidos, pero no vivimos una vida de escogido. Hemos sido llamados, pero no vivimos un estilo de vida de llamamiento en nuestra vida. Dejamos el ministerio, lo tomamos en poco, olvidamos el trabajo en la obra del Señor. Lo primero que ponemos es una excusa en nuestra vida y tantas cosas más. Usted se puede identificar en esta noche: si antes diezmaba y hoy no lo hace, si antes cantaba y hoy no canta, si antes ministraba y hoy no lo hace de alguna u otra manera. A alguien Dios le puede estar hablando en esta noche y realmente necesitamos vivir como escogidos. A Sansón se le había dicho: esa mujer no te conviene, pues es la que a él le gustaba realmente. Y puede pasar con nosotros. Se nos ha dicho: este mundo no te conviene, pero nosotros nos enamoramos de este mundo pasajero, de este mundo incierto, de este mundo que solo envenena, lastima y destruye. Eso es importante reconocerlo. Fue escogido, pero no siempre vivió como escogido. Otra cosa, tenía un llamado santo, pero tomó decisiones carnales. Sí, Sansón tenía un llamado tan santo del cielo, un llamado divino, un llamado celestial, un llamado del Dios mismo. Pero Sansón vivió en muchas ocasiones como un hombre carnal. O sea, estamos en la carne, pero Sansón se inclinaba más por lo carnal. Si usted se fija, la perdición de Sansón fueron las mujeres. Si usted recuerda la historia, la lee o recapitulamos, era lo carnal lo que a él le traía. Nosotros no estamos exentos, usted y yo no estamos exentos. Siempre tenemos áreas que necesitan ser trabajadas por Dios y dárselas al Señor, algo que Sansón poco tuvo. Se sintió autosuficiente. Ahora, hay algo importante que usted y yo debemos aplicar a nuestra vida, y eso es que Dios te llama o Dios me llama. Por eso yo puedo vivir como quiero. No, en el llamado de Dios, cuando Dios nos llama, no debemos o no necesitamos vivir a nuestro antojo, a nuestra manera de vivir, como yo quiero, como yo lo deseo. Porque ese es un error de los que cometió Sansón. ¿Por qué Dios me llamó? Yo debo de cuidar mi vida, yo debo de cuidar mi ministerio. Hay jóvenes hermanos e incluso adultos que tienen muchos talentos que Dios los ha dotado. ¿Cuál era lo excepcional de Sansón? Su fuerza descomunal, su fuerza letal, su fuerza incomparable. Este hombre despedazaba todo lo que había a su paso. Era el fuerte en su ministerio. ¿Cuál es tu fuerte en el ministerio hoy en esta noche? Te pregunto. Tal vez tu fuerte sea cantar, ministrar, pues desempeñalo y no lo descuides. Tal vez tu fuerte sea evangelizar. Tal vez tu fuerte sea la cocina. Tal vez tu fuerte sea el servir en cualquier área de la iglesia. Y Dios desea que esa vida se ponga más. Porque realmente necesitamos reconocer lo extraordinario que es el llamado de Dios, lo hermoso que es el llamado de Dios, lo bonito que es el llamado de Dios, y debemos
debemos de disfrutarlo, no debemos de complicarlo. Mucha gente se complica dentro de congregaciones, muchos cristianos se complican dentro de las congregaciones, llevando un estilo de vida en desacuerdo con Dios y por ende con el liderazgo, porque no te puedo decir yo estoy bien con Dios si tú no estás obedeciendo el liderazgo, si no estás obedeciendo la persona que Dios ha puesto como guía en tu vida, si eres indiferente, si te crees autosuficiente. A Sansón le pasó algo igual. No podemos jugar con lo que Dios nos ha confiado en nuestras manos. No podemos apartar el llamado que Dios nos ha dado, porque tarde o temprano Dios nos pasará la factura y no será una factura para bien. Nuestro llamado es una riqueza espiritual, pero no lo está diciendo. Usted ha sido llamado. Nadie de los que está acá en esta noche puede decir: Dios no me ha llamado a nada. En algo Dios te ha llamado, en algo Dios te ha escogido, en algo Dios te ha preparado, en algo Dios te está poniendo, en algo Dios quiere hacer en tu vida. Algo Dios hará en tu vida, pero necesitas estar dispuesto a obedecer ese llamado. Primera riqueza que tenía Sansón, su llamado, y no lo valoró. Segunda riqueza que tenía Sansón, su puesto ministerial, es decir, el puesto o el cargo como juez. Tenía autoridad. Este hombre había sido llamado para ser un hombre que velaba por ese pueblo. Esa fue la segunda riqueza que tenía Sansón, su puesto como juez. El aspecto ministerial, algo que tenía Sansón excepcional. Y Jueces 14:6 nos lo dice, y citamos la escritura que dice así: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Tenía un puesto, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso en sus fuerzas físicas, pero fíjense de que Sansón era de ese tipo de hombres que se quedaba con la gloria. Se cree, según los estudios, se cree que se quedaba con la gloria que le pertenecía a Dios. Eso es importante tenerlo presente. La gloria de Dios, o el talento, o los dones, o las capacidades que Dios ha puesto en ti, la gloria tú no te la debes de quedar. Esa gloria le pertenece a Dios. Dios nunca comparte su gloria con nadie. Dios siempre es el primero en que nosotros debemos de darle la gloria. ¿Por qué? Porque realmente nosotros debemos de reconocer que es Dios. Por eso la Escritura dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. No dice únicamente, por eso el aval no se lo acredita tanto a Sansón, sino que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Qué importante es tener en cuenta que Sansón no solamente fue llamado, fue colocado en una posición de liderazgo. Era juez de Israel. Dios le dio una posición especial. A ti Dios te ha dado una también en esta noche, una especial. Allá de nosotros, si la descuidamos, la olvidamos, la tenemos en poco, o no me interesa, o que lo tome otro, o que lo haga otro, eso me tiene sin cuidado. Atención a esto: Dios te lo ha dado, y si Dios te lo ha dado es porque es especial. Y si es especial de parte de Dios, ¿por qué no hay que valorarlo? ¿Por qué no hay que cuidarlo? ¿Por qué no hay que hacerlo de la mejor forma para el Señor? Ser juez significaba ser representante, ser un líder, ser un caudillo, tener autoridad y tener responsabilidad. Siempre debes de tener en cuenta que el ministerio que Dios te ha dado requiere de responsabilidad. Sí, hay momentos que tu cuerpo no querrá, hay momentos en que te vas a sentir desgastado, hay momentos en los cuales vas a sentir que ya no das a la talla, porque tienes presión del trabajo secular, porque tienes presión incluso de hacerlo cada vez mejor para Dios, y eso vas a sentir una presión. Pero no es correcto decir, ya no voy a seguir.
Lo correcto sería decir hasta donde Dios le tenga. Se conoce cuando la persona ejerce su ministerio con muchas ganas y lo hace para Dios, pero también se conoce a la persona cuando no quiere y se anda rogando. Ese es un punto que es un dilema, que es controversial. Pero lo que yo voy es a lo siguiente: no es simplemente un privilegio, es algo especial que Dios te ha dado. La responsabilidad delante de Dios, la autoridad, nunca debe separarse del carácter. Fue lo que sucedió con Sansón. Sansón tenía autoridad, sí, lo seguían, lo ovacionaban el pueblo de Israel al ver la fuerza descomunal. Sabían que había alguien especial, que Dios lo había escogido, pero este joven tenía autoridad, mas sin embargo no pudo dominar su carácter en sí mismo. Esto es importante reconocerlo. No se trata únicamente de tener en tu vida 40, 50 años de cristiandad. Si aún tu carácter no hay madurez espiritual en ti, necesitas entender que podrás vencer enemigos, podrás orar y los enfermos se sanen. Jesús fue claro al decir: no se alegren tanto por esto, por sanar enfermos. Asegúrense de que sus nombres estén allá arriba en el libro de la vida, o que estén allá en los cielos, porque se necesita tomar en cuenta que para vencer se necesita dominarse uno mismo. Se ha dicho que la mayor batalla que tiene el ser humano, y esto aplica en el ámbito cristiano y en el ámbito secular, la mayor batalla que tiene el ser humano es consigo mismo. Sí, es una realidad. Tiene que lidiar con pensamientos, tiene que lidiar con sí mismo, y se ha creído muchas veces, que la primera batalla que se pelea el ser humano es con él mismo, con sus desaciertos, con sus inciertos, con aspectos morales, sentimentales, emocionales, con su carácter, con su forma de vivir, su estilo de vivir. Y Sansón tuvo problemas con su forma de vivir. Él derribaba columnas, pero no siempre podía derribar sus debilidades. Sí, el gran Sansón derribaba grandes imperios, pero en su interior él tenía una debilidad enorme, y usted la conoce. Se inclinó por el mundo, se inclinó por una mujer enemiga de Dios y del pueblo de Israel, algo que Dios no estuvo de acuerdo. Recuerda esto, que cuando tú te vuelves amigo de lo que es enemigo de Dios, eso puede ser tu perdición o puede ser mi perdición. Jesús ya nos lo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sansón fue su error. Se enamoró del mundo, se enamoró de algo que estaba alejado de la voluntad de Dios, o estaba lejos. Aquí encontramos una gran verdad, que es peligroso tener autoridad, pero sobre todo cuando todavía no tenemos dominio de nuestro ser mismo. Ojo a esto: hay gente que puede ser revestida de autoridad, incluso dentro de una congregación, pero si no tienen dominio de sí mismo, eso puede ser incluso una perdición para el mismo. ¿Por qué? Porque hemos visto mucho liderazgo en muchas personas que una vez lo ejercen, humillan, que una vez lo ejercen, lastiman, una vez lo ejercen, hieren con sus palabras, una vez están en la autoridad que se les ha delegado, se creen incluso más que Dios. Y eso puede ser un peligro ante los ojos del Creador. El liderazgo es una riqueza, el puesto que Dios te ha dado es una riqueza, sí. Debes de valorarlo, debes de administrarlo bien, pero tienes que tener en mente que debes de hacerlo con mucha sabiduría, con mucho cuidado, con mucha lealtad a Dios, con mucho respeto a Dios. Dios puede colocarnos en posiciones de mucha influencia, en lugares estratégicos,
en aspectos donde Dios quiere hacer de ti una poderosa herramienta, donde Dios quiere trabajarte y que tú ayudes a trabajar a aquellos que lo necesitan. Pero necesitas tener en cuenta que debes de ser una persona de moral. Sansón perdió la moral. Ahora, Dios te puede colocar, sí, en una iglesia, te puede colocar en el hogar, te puede colocar entre los jóvenes, te puede colocar entre las damas, entre los caballeros, en un trabajo, en una comunidad, en un perímetro, donde sea, Dios te puede colocar con una finalidad. Pero la posición nunca debe alimentar el ego. La posición que Dios te pone nunca debe de ser como para llenar tu ego y elevarte, porque entre más te elevas, más grande es el golpe. Recuerda que el que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. Esa es la forma de trabajar de Dios siempre, y se necesita tener en cuenta que la autoridad que Dios nos da debe utilizarse para servir, no para satisfacer nuestros deseos. Jamás. Los deseos de nuestro ser nunca se sacian. Si lo vemos desde el aspecto carnal, no se sacian. Por eso es que vemos a un Sansón que tenía un puesto. Número 1, dijimos que Sansón fue, la primera riqueza que tuvo fue su escogitación, es decir, su llamado. En segundo lugar, el ministerio, el puesto que él tenía, la autoridad que se le había delegado. Pero aquí viene el tercero. Tercer lugar, su familia, el linaje de donde estaba, tenía una identidad. El pueblo de Israel era un pueblo especial ante los ojos de Dios. Y si a eso le sumamos, cuando alguien nacía en el tiempo de los jueces, ser de una familia y ser un juez, o de cualquier familia, de X familia, y nacer como un juez, era una belleza, era un privilegio, era algo sumamente especial. Y esa fue la tercera riqueza que poseyó o tuvo Sansón, la cual era su familia. ¿Sabe usted? Jueces 13 nos dice que había un varón llamado Sansón, de la tribu de Dan, de ahí venía, el cual se llamaba Manoah. Sansón nació dentro de una familia, no fue un huérfano, y dentro de una historia especial, porque su madre no podía dar a luz y dio a luz a un hombre que fue escogido por Dios. Ahora, no apareció de la nada, no fue por arte de magia, tenía padres, tenía identidad y tenía herencia. Ese era Sansón, venía de una familia, esa familia donde su padre era Manoah y su madre fue aquella mujer estéril. Qué bonito. Y quien Dios hizo que concediera el milagro de traerlo al mundo. ¿No cree usted que es una historia extraordinaria? Una historia donde nació Sansón, pero que vemos como contrapuesto a esto, que ese hombre no atendió muy bien los consejos, o más bien no atendió los consejos de su madre, no atendió los consejos de su padre. A él se le decía: hijo, puedes tomar de la congregación, puedes tomar una novia y casarte dentro de la congregación. Pero Sansón es el tipo de aquellos que no les gustan las de su congregación, sino las del mundo. Ese es el tipo que hay. Hay gente que prefiere el mundo, que prefiere no escuchar a sus padres, sino escuchar a sus amigos y escuchar a la persona que le va a traer fracaso y destrucción a su vida. Esa historia tan especial de Sansón, el no haber escuchado a su familia, uno de los bienes más bellos que puede tener el ser humano aquí en la tierra, que de hecho se dice, según los estudiosos, que son dos bienes los que el hombre posee. Dos bienes: salvación, o Cristo en nosotros, y la familia. Son los bienes mayores que puede tener el ser humano. No obstante, Sansón no valoró la familia, no escuchó el consejo
no escuchó a su madre, no escuchó a su padre. De seguro olvidó el llamado cuando ellos le recalcaban y le decían: Sansón, tú naciste para ser un ministro. Sansón, tú naciste para cantar, para ministrar en la iglesia. Sansón, tú naciste para predicar. Sansón, tú naciste para estar el día domingo cantándole al Señor. Pero Sansón no escuchó la voz de su familia, de sus padres. Qué importante es tener identidad espiritual y nacional. ¿Usted la tiene? Sí. Tenemos una nacionalidad, salvadoreños. Tenemos una nacionalidad, la celestial. Tenemos una familia biológica aquí, naturalmente. Eso es parte de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Esa riqueza bella que es la familia, la cual debemos de valorar, por la cual debemos orar, por la cual debemos de preocuparnos, por la cual debemos de estar pendiente, por la cual nosotros tenemos que escuchar lo que se nos pide, en especial los hijos, o entre cónyuges, entre parientes que están. Esta es una de las herencias más bellas que hay, la familia. Hay personas que heredaron de sus padres cosas hermosas y pueden ser incluso bienes materiales, pero ¿quién heredó una fe en este tiempo? Son los que están en el Señor. Tal vez no heredemos dinero, tal vez no heredemos propiedades, quizá no tengamos grandes riquezas o cuentas bancarias, pero sí alguien nos enseñó a orar, alguien nos enseñó a venir a la iglesia, alguien nos enseñó el camino del Señor. Esa es la herencia más grande que usted y yo podemos tener. Ahora cabe destacar que si Dios permitió nacer en una familia, no fue por coincidencia, por casualidad. Sansón no fue coincidencia de que naciese en la familia de Manoah. Fue algo importante. Sansón tuvo una herencia, pero llegó un momento donde sus decisiones personales fueron los que le llevaron al fracaso, o lo que le llevó al fracaso. La identidad, lo que se le había enseñado en casa, los principios cristianos, los valores que él fue inculcado por sus padres, que era un nazareno, todo eso lo olvidó, simple y sencillamente cegado por una mujer que odiaba a Dios. Y digo lo odiaba porque es más que evidente que era una mujer que era filistea y que adoraba ídolos, y para Dios eso era una abominación total. Se convertía automáticamente en enemigo de Dios. Pues Sansón se enamoró perdidamente, usted conoce la historia, y le reveló todo su secreto, algo que más tarde lo pagó, no caro, sino muy caro, súper caro. Ahora, tus decisiones, mis decisiones, deben de ir de acuerdo a la honradez espiritual. Si yo tomo decisiones, debo de tener en cuenta que esas decisiones que voy a tomar van a ser o para mi bien o para mal. Van a ser o van a provocar dos resultados en mi vida, uno para éxito, otro para destrucción. Lastimosamente, del hombre que estamos hablando, el Sansón, fue uno para destrucción. Acabó con todo lo que había recibido en un instante. Ahora veamos la última riqueza, la más importante de todas. Tenía la cuarta riqueza, era que tenía a Dios. Hermanos, era la riqueza más grande. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era evidente que se adoraba al Dios X, al Dios Y, y así sucesivamente. Pero el que tenía, el tenía el mayor privilegio, y el privilegio único y más grande era tener al Dios de Israel. Era el Dios, la sensación del momento, y hasta la época actual sigue siendo ese Dios que no cambia, no varía, sigue siendo el mismo. Y Sansón tenía la mayor riqueza de tener al Dios vivo. No tenía un ídolo, no tenía algo vano, algo que dice uno de los salmos que tienen oídos, no pueden oír, tienen manos y no pueden
un ojo si no pueden ver. Él tenía al Dios de los dioses, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, al Dios que domina el universo por completo. Y Sansón olvidó a ese Dios. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Esto nos dice Jueces 13:24 al 25, que este muchacho Dios estaba con él. Y eso es importante. Pero también hay algo importante que reconocer, que en Jueces 13:24 hay un relato importante, y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová, lo que les decía, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaón. Qué admirable cómo la presencia de Dios se manifestaba. Ahora Sansón no solamente tenía fuerza, porque esa es otra de las riquezas que tenía Sansón, la cual es la quinta, su fuerza física, lo que Dios le había dado. Pero se necesita reconocer que la fuente de esa fuerza que él tenía giraba o venía de Dios. Todo el entorno de Sansón giraba en algo llamado Dios. La riqueza mayor, la más grande que tú puedes tener en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, esa es la mayor riqueza que tú debes de valorar. Al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Ahora la verdadera fortaleza que este hombre tenía estaba relacionado con Dios. Si usted se fija o nota, una vez le da la espalda a Dios con aquella mujer, toda su fuerza se acaba y termina siendo, en vez de ser aquel hombre admirado, aquel hombre que lo alababa, el pueblo de Israel lo miraba en gran estima, terminó siendo la burla del mundo, la burla de los filisteos, terminó siendo un hombre lejos de Dios. Es lo que pasa una vez tú y yo nos alejamos de Dios, tomamos malas decisiones, nuestra vida sirve de burla para Satanás, sirve de burla para el mundo, sirve de burla para la gente que nos rodea, y es donde la gente empieza a decir: ese era el que iba a la iglesia, ese era el que predicaba, ese era el que andaba bien ataviado, bien bonito, bien bonita. Mírenlo ahora, ¿dónde anda? ¿Con quiénes anda? ¿Qué es lo que hace? El mundo paga mal. La mayor riqueza que el ser humano no valora es tener a Dios, es tener al ser más precioso. Ahora, cuando el Espíritu de Jehová viene sobre él, es que el enemigo temblaba. Los filisteos tenían que prepararse y hay que hacer cosas extraordinarias. En cierta oportunidad, la historia nos lo dice, se encontró un león, no tenía nada en su mano. ¿Por cuánto anda la fuerza de un león? Algunos dicen que anda por la fuerza de unos 15 hombres aproximadamente. Y ese hombre dominando a un león como que matase a un cachorrito. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová es el mismo. ¿Y qué me dice cuando mató con aquella quijada de un asno a tantos hombres? Ese era el Sansón, que tenía la riqueza divina. Y es lo que pasa. Cuando tú tienes a Dios, vas a hacer cosas extraordinarias. La gente se va a maravillar, la gente se va a preguntar: ¿dónde está la fuente de tu fuerza? Y es porque tienes la mayor riqueza, la cual es Dios. Pero hay un precio por esa riqueza: simplemente servirlo y seguirlo. Pero darle la espalda a esa mayor riqueza es el fracaso total para tu vida o para la vida de cualquier persona. Ahora, el problema fue confundir el regalo con la fuente o con el dador de ese regalo. Sí, Sansón tenía un regalo especial que nadie lo tuvo, pero él amó tanto el regalo que no amó al que le había dado el regalo. Es importante reconocer que Sansón disfrutó la fuerza, pero progresivamente perdió su sensibilidad con Dios o la relación que había con Dios. Sí, este muchacho disfrutaba de esperanzar a los filisteos, acabar con ellos, se burlaba, los humillaba, era el llamado de Dios que él tenía, pero poco a poco fue perdiendo la sensibilidad con su Dios, sus principios. Ese es un error,
Y se ha dicho que no hay cosa más difícil o enemigo más silencioso y matador como perder la sensibilidad. Esa sensibilidad que tú puedes tener con Dios al orar, esa sensibilidad que tú puedes tener con Dios al cantarle, esa sensibilidad que tú puedes tener con Dios en esa relación. Es importante reconocer que tú y yo tenemos una relación estrecha con Dios que no la debe opacar ni apagar. Las amistades no la puede opacar o no la debe apagar absolutamente nada de este mundo. En la universidad no dejes que se te apague esa relación con Dios o que se opaque. En el trabajo no dejes que eso suceda. Con quienes te rodeas, en el colegio, en la escuela, donde sea, donde tú estés, no dejes que tu relación con Dios se corte, porque eso puede ser un peligro. Porque tú vas a disfrutar ministrar, sí, pero ¿cómo está la relación? Tú vas a estar sirviéndole al Señor, sí, pero lo harás porque ya te acostumbraste, o lo harás porque el pastor Salvador nos lo demanda, aunque no es tanto eso, porque nosotros trabajamos para Dios. Pero si tú pierdes la sensibilidad con Dios, eso es un peligro grande. Puedes venir a la iglesia y te puedes sentar, puedes escuchar el mensaje, pero no va a causar ningún efecto en ti. Puedes irte igual o peor. Puedes terminar juzgando, señalando al predicador. Puedes señalar al que cantó, en lo que se equivocó. ¿Qué fue lo que hizo mal? Hemos perdido la sensibilidad con Dios. Sansón la había perdido. Nunca debemos amar más al regalo que el dador de ese regalo. Podemos amar, sí podemos amar el ministerio más que a Dios, el talento más que a Dios, la posición más que a Dios, el reconocimiento más que a Dios, la bendición más que al que bendice. Sucede en estos casos, pero nos enamoramos tanto de quién da las cosas que están recibiendo. Cuando perdió la presencia, Sansón descubrió que había perdido todo lo esencial en su vida. Y eso nos lo dice Jueces 16:20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué frase tan estremecedora, ¿no es cierto? Que Sansón pensó que todo sería igual. Eso puede ser un peligro. Que tú digas, bueno, no pasó nada, nadie lo vio, no pasó nada. Pero ¿qué dirá el cielo? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá la presencia cuando se parta? Pero algo había cambiado de él. La fuerza ya no era igual. La posición ya había desaparecido. La libertad ya no estaba en él. Ahora era un esclavo. La tragedia mayor que él tuvo fue haber perdido la comunión con Dios. ¿Sí? La comunión con Dios siempre va a tener resultados en tu vida. En mi vida. Hoy te puedes hacer esa pregunta: ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está mi vida? Concluyo con esto. Hay una escogitación para ti como la hubo con Sansón. Primera riqueza. Hay para ti un puesto que Dios te ha dado, donde Dios te tiene, así como era la riqueza que tenía Sansón, el puesto de juez. Hay también para ti una tercera riqueza, y es tu familia. ¿De dónde vienes? Los que te han encaminado, los que te han llevado al evangelio. Y hay una cuarta riqueza, Dios, bello, precioso, hermoso, que no se compara a nada de este mundo. Te pregunto, ¿estás valorando esas cuatro riquezas? ¿Estás valorando esas riquezas que Dios te ha puesto en ti? Porque si no las valoras, puede ser un peligro, hermanos. Hay que seguir adelante. No basta con ser escogido, hay que permanecer fiel. No basta con tener autoridad, hay que tener carácter. No basta con tener una herencia familiar, hay que honrar. Y sobre todo, no basta con recibir las bendiciones del cielo. Debemos permanecer cerca del que nos bendice. Claro que sí, Sansón tuvo fuerza para vencer a sus enemigos, pero necesitó más fuerza para vencer sus propias debilidades. Porque la verdadera riqueza no consiste en lo que Dios pone en nuestras manos, sino en cuánto valoramos lo que puso aquí, lo que hay en tus manos. Hay un llamado para ti y para mí
cuidando de esas riquezas en nuestra vida. Realmente las estamos valorando o las tenemos en poco. Cuida tu llamado, cuida tu familia, cuida tu puesto, o en principio podría decirse que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, cuídalo y cuida sobre todo la relación con Dios, porque de ahí es la fuente de todas las otras cosas antes mencionadas. Si hay buena relación, tu llamado lo vas a servir. Si hay buena relación con Dios, tú vas a cuidar y amar a tu familia, hermano. Si hay una buena relación con Dios, tú vas a cuidar el ministerio que Dios te ha depositado en las manos. Mi intención, hermano y hermana, no es hacerte sentir mal, no es señalarte, eso de nada me sirve. Al contrario, mi mayor deseo es que cantemos a Dios, que le echemos ganas, que amemos a Dios y que sirvamos a Él, porque todos somos del mismo Dios. Hermanos, privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor.